Materia. Tenemos, bueno, dentro de esta materia tenemos el estado sólido, estado líquido, estado gaseoso. Hoy vamos a ver el estado gaseoso. Hacer una pequeña introducción. Mira, nosotros estamos rodeados de gases. Por ejemplo, el aire que respiramos es una mezcla de gases. La capa que nos protege de los rayos ultravioleta, la capa de ozono, se encuentra en estado gaseoso. Esa capita nos protege de los rayos ultravioleta, ¿no? Nos protege de enfermedades de la piel, como por ejemplo cáncer, ¿no? Cáncer de la piel. Tenemos también en estos vehículos aéreos, ¿no? Conocidos como dirigibles, tenemos un gas también que se encuentra, un gas liviano, ¿no? Menos denso que el aire. Inicialmente se utilizaba gas hidrógeno, pero después del accidente que hubo, ¿no? No recuerdo el año, se cambió un gas menos inflamable, como ese gas helio, un gas inerte. Y también tenemos gases, ¿no? Para estos vehículos aéreos. Algunas propiedades generales, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí a nivel molecular. Cuando hablo a nivel molecular nos referimos a nivel, ¿no? Submicroscópico, o sea que ni siquiera con el microscopio vemos esto, ni con el microscópico vemos esto, ¿no? ¿Qué podemos ver en las moléculas gaseosas? Tenemos que tienen altas energías, altas velocidades, ¿no? Tienen mucha energía. Predomina la fuerza de repulsión, las moléculas se rechazan, se repelen. Se desplazan libremente con un movimiento caótico y desordenado. La propiedad que mide este desorden molecular se llama entropía. Por lo tanto, decimos que las moléculas gaseosas tienen alta entropía, alto desorden molecular. Entre molécula y molécula tenemos una gran distancia, miren, ¿no? Una gran distancia entre cada molécula. Esto va a tener como consecuencia, por ejemplo, muchachos, que se puede comprimir los gases. Podemos acortar estas distancias. Pero esas son propiedades macroscópicas, ¿no? Estamos viendo en este momento propiedades submicroscópicas. Ni con el microscopio podemos ver esto. Propiedades ahora. Vamos a ver propiedades. Ahora sí, propiedades macroscópicas. Esto sí podemos verlo. Los gases fácilmente se comprimen y también se expanden, ¿no? Vamos a ver entonces acá la propiedad de la compresibilidad, ¿no? Aplico una pequeña presión, una pequeña fuerza. Esta tapita que está aquí es una tapita móvil, conocida como émbolo. Es una tapita que se puede mover, no es una tapa fija, se puede mover. Le aplico una cierta presión sobre esa tapa y comprimo el gas. Disminuyo la distancia entre molécula y molécula. Por lo tanto, puedo decir que las moléculas de los gases son altamente compresibles, tienen alta compresibilidad. Y de manera contraria, ¿no? Podemos expandir el gas. Liberamos esa presión y las moléculas se expanden. ¿Por qué se pueden expandir? Por su gran energía. Las moléculas no están quietas, tienen alta energía cinética. Se mueven y ocupando siempre el máximo volumen posible. Esta propiedad es importante, muchachos, que lo tengan en cuenta. Los gases siempre tienden a expandirse, a aumentar su volumen. ¿Ya? Entonces son compresibles y también expandibles los gases. También tiene la propiedad de la disusión. Si tengo dos gases separados, ¿ya? Dos gases separados, y luego hacemos una abertura entre ellos, los gases tienden a mezclarse. O sea, un gas se va a difundir en el otro. El gas 1 se mezcla con el gas 2 y el gas 2 se mezcla con el gas 1. Hay una perfecta mezcla entre esos dos gases. Va a haber un momento en el cual voy a tener una mezcla homogénea. Los gases se difunden en gases, en líquidos y en sólidos. Por ejemplo, en el agua de mar tenemos al gas oxígeno, ¿no? Que está disuelto en el agua. Pero obviamente va a depender de en qué líquido se difunda, ¿no? Por ejemplo, en el agua se difunde muy bien el oxígeno, pero el dióxido de carbono no se difunde muy bien. Pero ese es otro tema, ¿ya? Entonces acá nos interesa que un gas puede difundirse en un gas, en un líquido o en un sólido.
Siguiente propiedad es la efusión. ¿Ya? Suena parecido al anterior, pero es diferente. Es efusión. Tenemos que los gases tienden a escapar por poros microscópicos cuando se encuentran bajo cierta presión. Un ejemplo claro son las llantas de los carros, ¿no? Una llantita tú ves que luego unos días, unas semanas, se comienza a desinflar. ¿Y por qué se desinfla? Porque las moléculas dentro de la llanta están bajo presión, están comprimidas. Por lo tanto, tienden a escaparse por poros microscópicos. Al igual que un globito, ¿no? En un globo también las moléculas se escapan debido a la propiedad de la efusión. Encuentran un porito microscópico y por ahí comienzan a escaparse. Las moléculas se escapan del instante que llenamos el globo. No es que se escapan después de un tiempo, no. Tú inflas el globo, inmediatamente ya se están escapando las moléculas. Infla la llanta de un carro, ya se están escapando las moléculas gaseosas. Y luego nosotros vemos ese cambio sustancial luego unos días, unas semanas, ¿no? Vamos a continuar. ¿Qué son las variables de estado? Las variables de estado son parámetros, son números que dan cierto comportamiento a un gas. ¿Cuáles son? La presión, el volumen y la temperatura. Estas variables van a dar un cierto comportamiento al gas. Si por ejemplo nosotros tenemos un recipiente en el cual tengo moléculas gaseosas y queremos que estas moléculas adquieran energía, ¿qué hacemos? Calentamos, aumentamos la temperatura. Calentamos de tal manera que las moléculas adquieran más energía cinética, por lo tanto va a querer el gas a expandirse, aumentando así la presión. ¿Qué es la presión? Ya vamos a definir qué es la presión. Entonces basta que nosotros alteremos una de estas variables, inmediatamente las otras dos quedan afectadas. Ya, las otras dos quedan afectadas. Ya, muchachos, ¿tienen los audios prendidos para que puedan participar? A ver, sí, no. ¿Están prendiendo sus audios? Sí, está prendido, ¿no? Ya, pueden participar en cualquier momento. Definimos lo que es la presión. La presión se define como el golpe que dan las moléculas con las paredes internas del recipiente. Cada vez, si acá tengo el recipiente, mire, y cada vez que una molécula choca aquí, ¿no? Choca aquí, mira, con las paredes internas del recipiente, choca, esa molécula genera presión. El continuo choque de todas las moléculas con las paredes internas del recipiente, a esa suma de choques, vamos a llamarle presión. Más moléculas, más choques, más presión. Pero si las moléculas chocan entre ellas, ya esos choques no generan presión. La presión se genera cuando las moléculas chocan con las paredes internas del recipiente. ¿Puede chocar entre ellas? Sí, pero eso no genera presión. Algunas conversiones. 1 milímetro de mercurio equivale a un torricelli. Son unidades de conversión. Una atmósfera de presión, que es una atmósfera, equivale a 760. Ahí es mmHg. Ahí se comió la H. Un ratito voy a corregirlo un momentito. ¿No? Es ahí faltó el H. Ahora sí. A ver, nuevamente comparto. Ya, sí se ve, ¿verdad? Ya, ahí está nuevamente. Entonces, una atmósfera equivale a 1 milímetro de mercurio, mmHg, ¿ya? Si estamos a nivel del mar, en la playa, el aire ejerce una presión de una atmósfera. Una atmósfera que ya sabes que equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Algo más. A veces te dice de presión absoluta. Si me da de presión absoluta, no es más que otra cosa que la presión del gas. Ya, a la presión del gas se llama también presión absoluta. ¿Ya? No te olvides eso. Presión del gas, presión absoluta.
El volumen. Miren, supongamos que tengo un recipiente vacío, rígido, o sea que no se deforma, rígido. Pues un tanque de acero. Ese tanque tiene un volumen de 15 litros. El tanque, ojo, el tanque tiene un volumen de 15 litros. El tanque. Y en ese tanque nosotros agregamos 100 gramos de gas nitrógeno. ¿Ya? Agregamos 100 gramos. Yo les pregunto, a ver, si agrego 100 gramos de gas nitrógeno, ¿qué pasará con el volumen de las moléculas gaseosas? Allá. Ese gas nitrógeno ocupará esos 15 litros. Las moléculas se expanden y ocupan el máximo volumen posible, 15 litros. Y si en vez de agregar 100 gramos, yo agrego solamente un gramo, ¿qué volumen ocupará ese gramo de gas nitrógeno? Ya no 100, ahora solamente un gramito. ¿Qué volumen ocupa? ¿Menos de 15? No, también 15. No importa cuánto gas agregues en ese recipiente, los gases ocupan todo el volumen. Todo el volumen. Puedo agregar 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, no importa la cantidad de masa de gas, ocupa todo ese volumen. Entonces, muchachos, si a mí me dan como dato el volumen del tanque, del recipiente, automáticamente ya tengo el volumen del gas. Entonces, cada litro equivale a 1000 mililitros y cada centímetro cúbico es 1 mililitro. Como cada mililitro es 1 centímetro cúbico, entonces 1000 mililitros son 1000 centímetros cúbicos. Porque cada centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Un metro cúbico es igual a 1000 litros. Esa es otra unidad de conversión. Bueno, estos son para los ejercicios, ¿eh? La temperatura. Mira, la temperatura se define como el grado de desorden molecular. Ahí tengo 3 recipientes y te das cuenta que en el recipiente 3, ya en el recipiente 3, las moléculas tienen más movimiento. En el recipiente 1 tiene menos movimiento. En el 2 más o menos. Pero en el 3 tiene más movimiento. Como el recipiente 3 tiene más movimiento, puedo decir entonces que ahí tenemos mayor desorden molecular. La molécula está en más movimiento, más chocan, más vibración. Ese desorden molecular trae como consecuencia el aumento en la temperatura para los gases. Entonces la temperatura, ¿no?, está muy relacionado con el desorden molecular. Más desorden molecular, mayor temperatura. Ahí tengo algunas escalas de conversión, ya, algunas equivalencias, vean, algunas equivalencias para convertir una escala a otra. Nosotros en este tema tenemos que trabajar en grados Kelvin. Pero lo que voy a hacer es igualar estas dos ecuaciones, igualo. Igual esas dos ecuaciones, se va al 5, despejo la temperatura en Kelvin y me sale esta relación. Esa relación es importante porque me permite llevar una temperatura de Celsius a grados Kelvin. Por ejemplo, ¿a cuánto es igual 10 grados Celsius en Kelvin? ¿Cuánto es Celsius? 10 Celsius. Siempre a Celsius hay que sumarle 273. A Celsius le sumo 273 y me sale automáticamente la temperatura en grados Kelvin. En los problemas lo voy a poner de frente. No voy a colocar la ecuación. Así que por favor, toma nota de esa ecuación, que no lo voy a colocar, porque es una suma nada más, una suma. Me da temperatura en Celsius, le sumo 273 y ya lo tengo en Kelvin. A ver, para todos. Si tengo una temperatura, miren, para todos, 27 grados Celsius, ¿cuánto equivale en Kelvin? Eh, 300. 290. ¿Cuánto vale? 27. No, 300. Le sumo 273 y me sale
al toque. Mira. Ay, muchachos, por favor, no voy a colocar esta ecuación en los problemas. Ya, lo voy a hacer de frente. A mí me dan Celsius, le sumo 273 y ya tengo en Kelvin. En este tema nosotros trabajamos con temperaturas absolutas en grados Kelvin. A la escala en grados Kelvin se llama escala absoluta. Si me dice, se tiene una temperatura absoluta de 200 grados, temperatura absoluta, ya, es Kelvin, 200 Kelvin. ¿Ya? Las temperaturas absolutas son en grados Kelvin, ya, siempre en Kelvin. Absolutas, temperaturas absolutas de grados Kelvin. Muy bien, con esto nosotros vamos a trabajar ahora sí la ecuación universal de los gases ideales. Como cada gas es diferente a uno al otro, cada gas tiene un cierto comportamiento. O sea, los gases no son iguales, pues. No son iguales. Por ejemplo, el gas oxígeno y el gas nitrógeno. Asisten a la misma temperatura, asisten a la misma presión, así estén ocupando el mismo volumen, estos gases tienen comportamientos diferentes. Entre sus moléculas la fuerza de atracción y repulsión es diferente, ¿no? Tienen diferentes masas molares, todo es diferente. Por lo tanto, entonces sería un poco complicado relacionar la presión, el volumen de temperatura para cada gas. Porque cada gas reacciona de una manera diferente frente a los cambios en presión, volumen, temperatura. Porque son gases diferentes, obviamente, ¿no? Son gases diferentes. Tienen diferentes fuerzas de atracción entre sus moléculas, ¿no? Se repelen algunas más que otras menos. Entonces no van eh, ¿cómo puedo decir? No van a reaccionar de la misma manera si está, por ejemplo, una atmósfera y está una atmósfera de presión. Si él tiene una temperatura, por ejemplo, de 200 Kelvin, él tiene también 200 Kelvin. A pesar que la temperatura es la misma, a pesar que se encuentra de repente en el mismo recipiente, mismo volumen, ya sus características son diferentes. Nosotros entonces lo que tenemos que hacer es dar ciertas condiciones para que los gases tengan el mismo comportamiento. ¿Ya? El mismo comportamiento. Son gases diferentes, sí, pero con el mismo comportamiento. Es decir, que sus fuerzas entre atracción y repulsión en sus moléculas sean las mismas, ¿de acuerdo? La velocidad con la que se mueven sus moléculas, ¿no? Va a ser la misma si tiene las mismas temperaturas. O sea, bien parecidos. Un gas que cumple, ¿no? Que cumple esos requisitos, vamos a llamarle gas ideal. Entonces puedo trabajar con la ecuación universal de los gases ideales. Esta ecuación relaciona la presión, el volumen, temperatura con la cantidad de moléculas de gas, con la cantidad de moléculas. Nosotros ya sabemos que en química las moléculas las contamos en moles. Si por ejemplo digo que aquí hay una mol de gas, estoy diciendo que hay 6 por 10 a la 23 moléculas de gas. Esa es una mol. Entonces, vamos a ver una relación entre la temperatura, la presión, el volumen, con la cantidad de moléculas, es decir, con la cantidad de moles. Ahí está la ecuación, el famoso pavo ratón. El pavo ratón, donde el número de moles, no te olvides que se calcula así, ¿no? La masa entre la masa molar. O también a veces puedes calcularlo así, dividiendo la cantidad de moléculas entre el número de Avogadro. ¿Cuánto es el número de Avogadro? El 6 por 10 al 23. Ese es el número de Avogadro. Entonces, esa ecuación, el pavo ratón, PV-RTN, relaciona la presión, el volumen y la temperatura con la cantidad de moles de gas. R, que es una constante, ¿ya? Es una constante química, constante universal de gases ideales. ¿Qué valor tiene R? Bueno, tiene dos valores.
el 0,082 y el 62.4. Entonces, R tiene dos valores. Ya, dos valores. Para ambos R's, tú vas a trabajar en la ecuación el volumen en litros y la temperatura en Kelvin. Para ambos R's. Para ambos R's. El volumen, temperatura, ya está definido en las unidades. Supongamos que aquí yo coloco el R, o mejor dicho, si me da la presión en atmósferas. Dice, por ejemplo, que el gas está a una presión de 2 atmósferas. Como la presión te está dando en atmósferas, tú tienes que trabajar con qué R. Si la presión está en atmósferas, el R que vas a colocar aquí será el 0,082. Porque la presión me la está dando en atmósferas. El volumen en litros y la temperatura en grados Kelvin. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si la presión en el problema me la dan en milímetro de mercurio? Ah, ya, si me dan en esta unidad, entonces yo trabajo, si me dan la presión en esta unidad, voy a trabajar el R 62.4. En otras palabras, la unidad de la presión te va a definir qué R vas a colocar. Ya, ¿qué R? Tú ves el dato, la presión en atmósferas, al toque, R vas a colocar el 0,082. A ver, preguntas muchachos, ¿hasta ahí? Ahí terminamos la primera parte de la teoría. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿No hay preguntas? Profesor, NA es número de abogados, ¿verdad? Sí, el NA es el valor de 6 por 10 a la 23. Es que a veces no te van a dar, a veces no te dan el número de moles, a veces te van a los gramos. Si me dan los gramos, esos gramitos dividen entre su masa molar y ya tengo el número de moles. O a veces te puede dar las moléculas. En el examen viene una pregunta con moléculas. En el examen. ¿Ya? Vamos al problema, a ver. Vamos al problemita. Número 1. El gas metano, CH4, acá tengo, es un gas incoloro. Incoloro, no tiene color. Inodoro, no tiene olor. Y muy inflamable. O sea, arde fácilmente en presencia de oxígeno. Arde. Ese es el metano. Dice, en la naturaleza se produce por la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Por la basura, cuando está en descomposición, la basura, si la basura contiene materia orgánica, se descompone liberando un gas, el gas metano. Se puede aprovechar ese gas. El gas metano resulta de la descomposición de la materia orgánica. Dice, se almacena 64 gramitos de gas metano en un recipiente de 40 litros. Entonces acá tengo el gas metano, CH4. CH4. ¿Cuánto almaceno? Allá, almaceno una masa de 6,4 de gas metano. En un recipiente, mira, el recipiente de 40 litros, el tanque. Muchachos, si el tanque es de 40 litros, yo te pregunto, ¿cuánto es el volumen del gas? 40. 40, muy bien. ¿Por qué? Porque por la propiedad de la expansibilidad, esas moléculas gaseosas ocupan todo ese volumen. No es que el gas se va a un ladito, no, no, no. El gas ocupa todo el volumen, los 40 litros. Y ejerce una presión de 2,05 atm, atmósferas. Me pregunta cuál es la temperatura. ¿Ya? ¿Cuál es la temperatura? Listo. Eso te pido. ¿Cuál es la temperatura del gas? ¿A qué temperatura se encuentra el gas? Listo, ya está. A ver, muchachos, jóvenes, señoritas, dígame, ¿qué ecuación relaciona la presión, volumen, temperatura con el número de moles? ¿Qué ecuación? La famosa ecuación universal de gases ideales. Ajá, el pavo ratón. ¿Qué R vas a usar? ¿El 0082 o el 62.4? ¿Cuál usas? 0,082 Claro, por porque atmósfera. depende de la unidad de la presión, pues, ¿no? Depende, pues. Como la presión te la están dando, mira,
en atmósferas, como me está dando la presión en atmósferas, entonces va el 0,082. La unidad de la presión te determina qué reusar. ¿Ya está? Miren, jóvenes. Ya. Pero no tengo el número de moles, tengo la masa en gramos. Te digo, presión por masa molar. Aquí un ratito. Arriba lo voy a hacer. Presión por volumen es igual a R, temperatura, número de moles. Pero no te da el número de moles, ¿qué vas a hacer entonces? Si no me da el número de moles. Ya, pues yo sé que el número de moles, ¿cómo se calcula? La masa en gramos entre la masa molar, pues. El M rayito. Entonces hay que hallar la masa molar, pues. Hay que hallar la masa molar. ¿Cuánto es esto? Un carbono 12 más 4 oxígeno, más 4 H, cada H vale 1. Esto sale 16 gramos mol. 16, ¿ya está? Ya puedo reemplazar aquí entonces. Presión, ¿cuánto es? 2,05. El volumen, 40 litros. R, y dijimos que el R va el 0,082. Temperatura, pero en Kelvin. Ya, eso no conozco. Esa es justamente la pregunta, la temperatura. Más en gramos, 6,4. Entre masa molar, lo hallé, 16. Esos 4 moles, ¿no? Ya pues, ya está, ¿no? Ahí ya pues tú te diviertes operando esto. No. 2,05 por 40. ¿Cuánto sale? A ver de frente. Ayúdame a calcular. ¿Cuánto sale eso? 82. 82 sale. No creo que sea 82, ¿eh? A ver, ¿alguien más? ¿Cuánto sale esta temperatura? A ver. 82. 82, 250. 250. En total, Esto sale 200. 250. Pero no hay 0,50 en las claves. Claro, no va a haber, pues, porque la clave está en Celsius. En Celsius. ¿Cómo se convierte a Celsius? Temperatura en Kelvin es igual a temperatura en Celsius, pero más 273. 250, que es mi temperatura en Kelvin, es igual a la temperatura en Celsius más 273. Bueno, despejo y me sale ¿cuánto? Menos 23 grados Celsius. Ya está. Letra A, la clave. A ver, ahí está. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguien tiene una duda? ¿Preguntas? Profesor, en la parte en que dice M, paréntesis, CH4, la suma se hizo por el carbono y los 4 de hidrógenos que están ahí, Ajá, ¿verdad? así. Claro, porque hay un hidrógeno. Un hidrógeno pesa 12. Uno solo pesa 12. Hay 4 H's. 4 H's. Cada H pesa 1. Son 4 H's. 4 por 1. Ah, ok. ¿Sí? Listo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pregunten con confianza. La Dime. temperatura tenía que ser 2,05 de paréntesis 40 igual a 0,082 y el 6 entre el 64 entre 16 porque era, no entendí muy bien esa parte. Bueno, es que acá lo he hecho de frente, pues, porque por el espacio, ¿no? Sobre todo. Mira, esta es cuestión de despejar, ¿no? No es complicado, ¿eh? Acá lo voy a reducir un poquito. Acá sale 0,082 temperatura. 6,4 entre 16, 64 entre 16 me da 4, ¿no? 4. Si tú despejas la temperatura, o sea, esto es despejar, nada más, despejar. Despeja, mira. Acá te queda 2,05 por 40. El 0,082 pasa abajo a dividir. Y el 4 pasa también abajo a dividir. Y esa es la temperatura. Tú operas aquí y te sale esto 250.
Ahora sí, es despejado. No, acá no es más que despejar. Despejar y operar. Profesor, ¿y se puede usar calculadora? Gracias. Bueno, en el examen tendrías que hacerlo a mano, pues, ¿no? A mano. A mano. Acá puede ser calculadora, pero el examen a la mano. O sea, practícalo a mano. Practícalo a mano, ¿ya? Practícalo a mano esa ecuación, esa relación. Y se puede hacer a mano porque se presta los números para simplificar, pues. Se presta. No lo estoy haciendo por el tiempo, te decía, pero ya eso es, ya es un poquito de habilidad, ¿no? Que tienes que ir ganando conforme resuelves ejercicios. ¿Ya? Repito, lo hago yo de frente porque si no, no avanzamos en ese ejercicio, no avanzamos, pues. Tenés que colocar 0,082 sería 82 por 10 a menos 3, saco mitad, ¿no? Cuarta, ¿no? Por eso que lo pongo de frente la respuesta. Pero tú tienes que practicar en tu casa a mano. Y así te vamos al siguiente. El formaldehído, ya, ¿qué pasa con formaldehído? El formaldehído es un compuesto altamente volátil. Si dice volátil significa que pasa de estado líquido pasa a estado gaseoso. ¿No? Eso significa volátil. Por ejemplo, el perfume es volátil, ¿no? El líquido pasa a estado gaseoso. Ya dice, a ver, el formaldehído es altamente volátil. Por encima de menos 19 grados Celsius se encuentra en estado gaseoso. Aquí. Si está una temperatura por encima, o sea, mayor a menos 19 grados Celsius, está como gas. Se entiende que si está a una temperatura menor, estará como líquido. Y si es todavía menos, todavía estará como sólido, ¿no? La temperatura a la cual pasa de líquido a gas es de menos 19. Es como el agua, ¿no? El agua pasa a estado gaseoso a 100 Celsius. Si está menos de 100, está como líquido. Si está menos de 0 Celsius, está como sólido. Ya todavía tengo la temperatura a la cual esa sustancia pasa a estado gaseoso. ¿Qué más? Si se prepara si para preparar el formol, ya, si para preparar el formol, me está contando algo, me dice que si queremos preparar formol, se mezcla formaldehído más agua. ¿Ya? Ese es informativo. Le está contando algo sobre el formaldehído. Que si le echas un poco al agua, ya tienes una mezcla conocida como formol. Ya, hasta ahí, simplemente información. Acá viene la pregunta. Se dispone de 4.1 litros de formaldehído HCHO. Ya tengo cuánto se dispone. Medido a 2,93 atmósferas, la presión. Y 20 grados Celsius, muchachos. ¿Qué significa esto? Te está diciendo que el formaldehído que vamos a usar está a 20 grados Celsius. Por lo tanto, ¿qué puedes decir de formaldehído? Todos. ¿Qué podría decir de formaldehído? ¿En qué estado físico se encuentra? Dice que el formaldehído que vamos a usar está a 20 Celsius. Vamos, muchachos, por favor, todos, hagan sus micros. Más rápido. A veces los mensajes llegan un poquito tarde. ¿Qué puede decir? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Que está? ¿En estado gaseoso? Muy bien, que está en estado gaseoso. Claro, con ese dato, tú puedes decir, asegurar que el formaldehído está en estado gaseoso. Y como está en estado gaseoso, puedes aplicar la ecuación universal, pues, porque ya tengo la seguridad de que está como gas. Listo, ya. Profesor, Entonces, ¿y así. cómo sé que es gaseoso? Acá dice, mira, lee la primera línea. El formaldehído es un compuesto altamente volátil. Y acá viene para que tú deduzcas, mira. Por encima, o sea, mayor, por encima de menos 19 grados Celsius, se encuentra en estado gaseoso. Eso te está diciendo en otras palabras que si tiene una temperatura más de menos 19, ya es gas. Y se supone que si está por debajo de esa temperatura es líquido. ¿Entiendes? Ah, sí, profesor, gracias. Entonces, y como dice el problema que está a 20 Celsius, tú deduces que está como gas. Deduces. Entonces, como está como gas, ya puedo aplicar todos mis
todo lo que sepas de gases, todo, porque está como gas. Acá tengo entonces el formaldehído. Ya. ¿Cuánto tengo en formaldehído? Dice. Se dispone de 4.1 litros. Pero yo voy a tener aquí de formaldehído 4.1 litros. Ya está. Medí una presión de ¿cuánto? A una presión de 2,93 atmósferas. A una temperatura de 20 Celsius. 20 Celsius. Me pregunta cuál es la masa de gas disponible. La masa. ¿Cuántos gramitos? Profesor, una pregunta. Dime. Si la temperatura está en menos 19, uno más no sería menos 18 y no 20 grados Celsius. No dice uno más. No dice que está uno más. Dice que está a 20. Está en menos 19, que menos 19. ¿Dice 20? No, si estuviera. O sea, si me dice, o sea, en la primera parte es informativa. Me dice aquí que el formaldehído, cuando tiene una temperatura mayor a menos 19, a ver, acá en tu recta acá está menos 19, acá está menos 18, menos 17, ¿no? 0, 20. Si tiene cualquier temperatura, pero mayor a menos 19, es gas. Mayor. Mayor. O sea cual sea. Pero basta que sea más de menos 19 y ya es este gas. Y el problema te dice aquí que el formaldehído tiene 20 de temperatura. Y como tiene 20, ya puedo asegurar entonces que está como gas. Ya está como gas. Si fuese menos 20 sería líquido, ¿verdad? Si fuera menos 20, claro, si fuera menos 20 está aquí, pues. Pero no dice que está menos 20, dice que tiene 20 de temperatura. 20. Dice que está a 20 de temperatura. O sea que hace rato que ya es gas. Hace rato que esa sustancia ya está como gas. Es como que tiene el agua, ¿no? El agua está a 120 grados Celsius. Ya pues, está por encima de 100 Celsius y ya es gas. Si está por debajo de 100 Celsius, el agua es líquida. ¿No? Si está por debajo de 0 Celsius, es sólido, el agua. Muy bien, continuamos. Ya. Tengo el volumen, la presión, temperatura. ¿Qué ecuación me relaciona esas variables de estado? La famosa ecuación universal, el pavo ratón. ¿Pero qué rehusar? Ya, pues eso depende de la presión, pues. ¿En qué me da la presión? ¿En qué está la presión? Está en atmósferas. Por lo tanto, necesito el R 0,082. Listo, ya está. Entonces, presión, volumen, es igual a RTN. Nuevamente, no tengo el número de moles. No necesito porque quiero la masa. ¿A qué es igual ese número de moles? La masa que me pide, justamente la pregunta, entre la masa molar, el M rayita. Hallemos la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar del formaldehído? ¿Alguien lo calculó? ¿Cuánto es esta masa molar que necesito? Ya, muy bien. Un hidrógeno, un carbono, otro hidrógeno y un oxígeno. Sale 12, 13, 14, 30, ¿no? 30 gramos mol. Ya está. Ahora sí reemplazo. Arriba, presión. ¿Cuánto es la presión? Acá está bien. 2,93. Volumen, 4.1. R, dijimos que voy a usar el 0,082. La temperatura, muchachos, pero tiene que estar sí o sí en Kelvin. ¿Cuánto es esto en Kelvin? ¿Cuánto vale en Kelvin? Allá. ¿Cuánto le sumamos? De frente, le sumo siempre 273. Y me sale más 20, 293. Por la masa en gramos. Bueno, no conozco la masa en gramos. Masa molar, lo calculé, 30. Listo, ya está.
Ahí tenemos que simplemente operar, pues, ¿no? Operamos y ya sale la respuesta. ¿Cuánto sale eso? Despejo la masa molar, despejo. ¿Cuánto queda? Oye, ¿tienen algún problemita para despejar? Se tiene que practicar, ¿ya? Ahora voy a pegar porque tengo espacio. Si no tengo espacio, no lo coloco. 2,93 por 41 por 4,1. El 30 pasa a multiplicar. El 0,082 pasa abajo a dividir. Y el 2,93 también pasa abajo a dividir. Y esa es la masa. Operamos, me sale 15 gramos. Listo. ¿Preguntas? Ahí está la respuesta. ¿Hay preguntas? Pregunten, por favor, pregunten. Pasa al siguiente. Listo, siguiente. Todo claro. Dice, a ver. Profesor, ¿puede retroceder, por favor, para copiar? Ya, pero hoy yo le voy a copiar, le voy a pasar todo el archivo, no necesito copiar. O tome una captura de pantalla en todo caso, ¿no? Una captura de pantalla. Número 3 dice, el CO2 es un compuesto gaseoso versátil, o sea que se usa bastante usado. Se usa como gas inerte en soldadura y también en extinguidores de incendio. Ya, ahí se usa el CO2. También se usa como ingrediente en bebidas gasificadas, ¿no? En bebidas carbonatadas que le llaman, ¿no? Las gaseosas necesitamos, o se usa el dióxido de carbono, porque es un conservante, el dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, dice, se almacena en tanques de 1,64 litros. Entonces, el dióxido de carbono, si se almacena en tanques o en balones de 164 litros, se supone que ese gas va a ocupar ese volumen, pues. Por la propiedad de la expansibilidad, va a ocupar un gas encerrado en ese tanque, ocuparía ese volumen. Si las condiciones óptimas, ¿no?, de almacenamiento son temperatura 17, ¿por 17. ¿Qué más? Y presión 7,25 en atmósferas. Me pregunta, ¿cuál es la masa almacenada? Ya, ¿cuántos gramitos tenemos almacenados? Igual que el anterior, igualito, la misma historia. Muy bien. Me pregunta, ¿cuántos gramos tenemos de gas almacenado? ¿Qué ecuación relaciona la presión, el volumen, temperatura? La famosa ecuación universal, el pavo ratón. ¿Qué presión va? ¿Qué R va? Ah, la presión, pues. La presión me la está dando en atmósferas. Acá está, mira, atmósferas. Entonces el R será el 0,082. Esa es la unidad. ¿Listo? Muy bien. Ahí está la ecuación. Presión, volumen es igual a RTN. Presión, volumen es igual a R, temperatura, la masa en gramos entre la masa molar. Listo. Aquí hay la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar, muchachos? Del CO2. Un carbono 12, dos oxígenos, cada oxígeno vale 16. Esto me sale 44. Listo, reemplazo presión. Acá está 705. 725. Volumen en litros, 164. R, dijimos que vale 0,082. La temperatura tiene que estar sí o sí en Kelvin. ¿Cuánto vale en Kelvin 17? A la 17 le sumo 273 y me sale 290. 290. La masa en gramos que no conozco. La masa en gramos que no conozco. Y la masa molar. Eso me salió 44.
Bueno, despejan ustedes, ¿cuánto sale la masa? La masa sale aquí 2.200 gramos. Pero la pregunta está en kilogramos. Lo paso a kilogramos. ¿Cómo le paso a kilogramos? Factor de conversión. Recordar que 1 kilogramo trae 1.000 gramos. ¿No? 1 kilogramo trae 1.000 gramos. ¿Ya? Se va gramo con gramo y te queda ahí finalmente que la masa, ¿cuánto vale? 2,2. Muy bien, se da 2 ceritos, te queda 22 entre 10, 2,2 pero kilogramos de dióxido de carbono. Ya está, muchachos. 2,2. Listo, ahí está. ¿Preguntas? No está complicado, ¿no? Es simplemente saber ¿Puedes explicar despejar, de ¿no? nuevo, Dime. por favor? ¿Perdón? ¿Puedes explicar de nuevo? Ya, ese es igual que el anterior, es igualito. Tengo el volumen, la temperatura y la presión. Me pide los gramos. En la ecuación universal, en el pavo ratón, en el número de moles, en el N, aparece la masa. En el número, porque el número de moles es igual a la masa entre masa molar. El número de moles es la masa en gramos entre la masa molar. La masa en lo que te pide a ti es la masa en gramos, la masa M. La masa molar no lo tengo. Pero la masa molar no es problema, ¿no? Porque eso se calcula fácilmente conociendo los pesos atómicos. Eso lo hemos practicado ya bastante, ¿no? Un carbono 12, 2 oxígenos, cada oxígeno vale 16. Acá está el dato, ¿no? 12, 16, 12. 44. Reemplazo con la presión, el volumen, la temperatura, en Kelvin, pues se pasa a Kelvin, le pego con la masa. 2.200. Pero la respuesta está en kilogramos. Hay que convertir a kilogramos. Sabiendo que cada kilogramo son 1.000 gramos. Pues. Factor de conversión. Este es un factor de conversión. Se va gramo con gramo y te queda la respuesta en kilogramos. 2.2. Bien, muchas gracias. Vamos al siguiente. Profesor, una pregunta. ¿Qué significa compuesto gaseoso versátil? No te escuché bien. ¿Qué significa qué me dijiste? ¿Qué Compuesto significa? gaseoso versátil. Ah, o sea que se usa en diferentes, en la vida cotidiana se usa tiene bastantes usos. Es versátil, o sea, se usa bastante. Multiusos. Tiene bastante aplicación. Digo. Ok. ¿Sí? Es como una persona versátil, ¿no? ¿Quién es una persona versátil? Una persona versátil es aquella persona que puede hacer varias actividades, ¿no? Puede de repente se desempeña bien en su trabajo, sabe algo de cafetería, sabe algo de electricidad, ¿no? Sabe manualidades, versátil. Es una persona versátil, ¿no? Esa palabra versátil significa es bastante útil, ¿no? Hace varias cosas, versátil. Listo, continuamos. Muy bien. Siguiente, número 4, dice. 640 gramos de un vapor de un sólido. 640 gramos del vapor de un sólido ejerce una presión de 4.1 atmósferas sobre las paredes de un recipiente de 30 litros. Entonces, tengo un sólido, tengo un recipiente, dice 640 gramos del vapor de un sólido. Tengo un sólido, y su vapor ejerce presión, su vapor. Se entiende que para que un sólido forme este vapor, es porque ese sólido tiene que sublimarse, pues. Porque un sólido, por ejemplo, el agua sólida no pasa a vapor, el agua sólida pasa a líquido, y el líquido pasa a vapor, ¿no? Cuando se calienta. Pero me está hablando de vapor de un sólido, o sea, un sólido que se sublima, porque el paso de sólido a gas se llama sublimación. Entonces tengo ahí un sólido que se va a sublimar. Yo tengo un sólido, mira, tengo acá un sólido acá, no sé qué sólido es. Dice 640 gramos del vapor de un sólido. Ese sólido se va a sublimar y va a formar vapor. Ahí está la molécula gaseosa.
¿Está bien? Y me está dando información del vapor. Del vapor. A ver, ¿qué pasa con el vapor? El vapor formado. Ya, para el vapor. Ya, ¿qué pasa con el vapor formado? Debido a sublimación del sólido. 640 gramos del vapor, o sea, pensando en la masa de ese vapor. El vapor viene a ser un gas. 640. Ejerce una presión de 4.1 atmósferas sobre las paredes de un recipiente de 30 litros. El recipiente de 30 litros, el recipiente. Pero tú ya sabes que si tengo el volumen del recipiente, automáticamente ya tienes el volumen del gas. ¿No? Porque el gas se expande, ¿no? Ya tengo ese volumen del gas, del vapor. Cuando la temperatura alcanza, ¿cuánto? Los 27 grados Celsius. O sea que el gas está a esa temperatura. Determine la identidad del sólido. ¿Quién es el sólido? Acá tengo un sólido. ¿Cómo puedo descubrir quién es el sólido? ¿Quién de ellos tres es? ¿Quién de ellos cuatro? ¿Cómo puedo descubrir quién es el sólido? La información es para el vapor, para el gas. Me pide averiguar quién es el sólido que se ha sublimado. Listo, muchachos. A ver, ¿qué puedo hacer para determinar quién es el sólido que se ha sublimado? El sólido se sublimó y su vapor tiene esa masa, ejerce esa presión, ocupa ese volumen y está a esa temperatura el vapor, el gas. Como te das cuenta, tengo la presión, volumen, temperatura. Ni modo, aplico la ecuación universal. Porque la ecuación universal relaciona la presión, el volumen, temperatura. Pero tengo la masa de gas. Muchachos, ¿no es verdad que conociendo el número de moles que es la masa entre la masa molar, puedo saber la masa molar de ese gas incógnita? Lo que vas a averiguar es cuál es la masa molar del gas incógnito. La masa molar. Supongo que esa masa molar me sale, no sé, 40. Yo comparo y veo de estos cuatro, ¿quién tiene masa molar 40? Pues. Y quien tenga masa molar 40, ese es mi gas incógnito, mi sólido incógnito. Entonces, yo voy a calcular, entonces, miren muchachos, voy a calcular la masa molar de ese gas que tiene esas características de presión, volumen, temperatura. Y aquí, el que tenga esa masa molar que yo obtenga, será mi gas incógnito. Muy bien, ahora sí, no sé si me dejo entender hasta ahí. ¿Qué R va? Bueno, la presión me está dando, dice 4.1 atmósferas. Como me da la presión en atmósferas y le da el 0,082. Listo, reemplazo. Reemplazo, a ver. Presión, mira. Presión, volumen es igual a R, temperatura, más en gramos entre la masa molar. Muchachos, despejen la masa molar. Despejando. A ver, despejen. Porque yo quiero averiguar, ¿no? ¿A qué es igual la masa molar? Despejen, a ver, todos, por favor, ayúdenme a despejar. Ustedes ya tienen que dominar eso, ¿no? Despejando esa masa molar, te queda R, temperatura, la masa en gramos, y abajo te queda presión, volumen. Ya está despejado. Despejé la masa molar, despejé. O así reemplazo. Masa molar igual R, ¿cuánto vale R? R, el 0,082. La temperatura, pero en Kelvin. Me dice que tiene una temperatura de 27. Le sumo 273 y me sale 300. Masa del gas, ¿cuánto es la masa del gas? Ahí está, 640. Presión, 4.1. Volumen, 30 litros. ¿Cuánto sale eso? Bueno, pero aquí
y me sale que la masa molar es igual a 128 gramos mol, la unidad, ¿no? Esa es la masa molar del gas. Muchachos, pero no es verdad que el C10H8 tiene esa masa molar, ¿o me equivoco? Si tú calculas la masa molar del C10H8, ¿cuánto sale? 10 carbonos, 10 veces 12, más 8 hidrógenos, 8 veces 1. ¿Cuánto sale esto? Sale también 128. Mira, como su masa molar es 128, ¿cuál es tu conclusión? Por lo tanto, ¿quién debe ser el sólido? El sólido debe ser entonces el C10H8. Por comparación. Porque de los 4, el único que tiene esa masa molar es el C10H8. Se concluyo que él es el sólido que se ha sublimado. ¿Preguntas? Profesor, la última parte no entendí cómo captar qué es eso, qué es la C y eso. A ver, de aquí, miren, de aquí, despejo la masa molar. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo todos? Despejo la masa molar. De ese gas que no conozco, tu masa molar sale 128. ¿Ya? 128. Pero ese gas es uno de ellos. Es uno de ellos. Es uno de ellos. Entonces, aquel de estos 4 gases que tenga masa molar 128, porque ese será el gas que se ha sublimado. Pues. De estos 4 gases, el único que tiene masa molar 128 es el C10H8. Bueno, acá también. El C10H8 tiene justamente esa masa molar. Por lo tanto, él es el gas que se ha sublimado. Pues. Ah, ok, gracias. Por comparación, ¿no? Por comparación. Listo, continuamos. Una pregunta parecida viene acá en el examen. Ya, una pregunta parecida viene acá en el examen. Te voy a resolver este problemita. Dice, a ver, un recipiente cerrado de 7.5 litros. Yo acá tengo un recipiente, un volumen, ¿no? De 7,5 litros. Una pregunta viene parecida en el examen, ¿ah? Contiene esa cantidad de moléculas de gas. Acá tengo un cierto gas, no sé qué gas es. Tengo una cierta cantidad de moléculas del gas. ¿Cuántas son? Tenemos... Esta, mira. ¿Qué dice? Estas moléculas chocan con las paredes del recipiente. Chocan. Si las moléculas chocan con las paredes del recipiente, generan presión. Generan presión. ¿Cuánto es la presión generada? Es de 1,64 atmósferas. Esas moléculas generan una presión de 1,64. Presión del gas es de 1,64. ¿Qué más dice? Dice, ¿cuál será la temperatura? ¿Cuál será la temperatura? Temperatura de gas, del gas. Temperatura. Ya está. Listo. Muy bien. Tengo volumen del gas, tengo la cantidad de moléculas, la presión que ejerce y me pregunta cuál será su temperatura. Nuevamente, tengo el volumen, tengo la presión, temperatura me pide. ¿Qué ecuación relaciona esa variable de estado? La ecuación universal, el pavo ratón. Tengo la presión, tengo el volumen, R constante, lo tengo, me falta el número de moles. Jóvenes, pero de aquí no es verdad que tú puedes calcular el número de moles con la cantidad de moléculas. ¿Por qué? Porque si por mol de gas tenemos
¿Cuántas moléculas hay en una mol de gas? Una mol de cualquier sustancia contiene 6 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, si yo tengo 3 por 10 a la 23 moléculas, ¿cuántas moles hay? ¿Cuántas moléculas tendría si tengo, cuántas moles tendría si tengo 3 por 10 a la 23? Todavía. Un tercio. ¿Cuánto es? No, Todavía. ¿Cuánto es? ¿Medio? La mitad, pues, ¿no? Un medio, media mol. Media mol. Media mol de gas. Porque por mol es 6 por 10 a la 23. Pero. Una mol, 6 por 10 a la 23. Acá tengo la mitad, pero tengo 3. 3 por 10 a la 23. Tengo media mol. Ya está. Ya tengo media mol. Entonces, con eso ya puedo reemplazar la ecuación universal. Ya está todo, mira. Ya tengo todo. Reemplaza, a ver. Vamos de frente, ven, vamos. Presión. ¿Cuánto es la presión? Presión dice que es 164. El volumen del gas, 7,5. R, ¿cuál R va? ¿Cuál R va, muchachos? Va el 0,082. ¿Por qué ese valor? Porque estamos en atmósfera. Temperatura en Kelvin, ¿cuánto sale? Es justamente la pregunta, ¿no? La temperatura. ¿Y número de moles? Lo acabo de hallar, es media mol. Media mol. Muy bien. Tú operas y te sale esto ¿cuánto? ¿Cuánto sale esto? ¿Mm? ¿Cuánto sale esto, muchachos? Vamos. 300. 300 Kelvin, ya, 300. Pero no en 300 Kelvin, claro, no hay, ¿no? Porque en Kelvin porque está en Celsius. Hay que pasarlo a Kelvin, a Celsius. ¿Cómo le pasa a Celsius? Recordar, pues, ¿no? Nosotros sabemos, ajá, que la temperatura en Kelvin es igual siempre a mi temperatura en Celsius más 273. Esa relación ya tiene que tenerla en cuenta para estos ejercicios. A Celsius le sumo 273 para pasar al Kelvin. Listo. Kelvin, entonces, Celsius no conozco, 273. Pasa a restar y me queda, ¿cuánto? 27 grados Celsius. O sea, 300 Kelvin es lo mismo que 27. Ya está. Letra C la clave. Listo, muchachos. Vamos al siguiente. Para este problemita vamos a ver algo de primero densidad, ¿ya? Densidad de gases. Mira, nos quedamos ahí, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Ya sabemos que para utilizar la ecuación universal tienes que fijarte en la unidad de la presión. Si está en atmósfera, va a estar R. Si está en milímetro de mercurio, va a estar R. Entonces el R depende de la unidad de la presión. Con esa ecuación, con el pavo ratón, tú puedes hallar la densidad de gas. Este número de moles que está por aquí es igual a la masa del gas entre la masa molar. Lo reemplazo. Listo, ya lo reemplacé. Hasta ahí, historia conocida. Sabemos nosotros que la densidad de un cuerpo, ¿a qué es igual? A la masa de dicho cuerpo entre el volumen que ocupa ese cuerpito. Esa es la densidad. La masa de un cuerpo con respecto a su volumen ocupado. Ya sea densidad de un gas, densidad de un líquido, no interesa. La densidad es la masa de ese cuerpo entre su volumen. Entonces, mira, aquí está la masa, aquí está el volumen. ¿Qué tengo que hacer con ellos dos? Tengo que dividirlos. Porque ese cociente me va a dar el volumen, la densidad. Tú eres sabio, muchacho, yo sé que tú eres trome. Dale forma. Este volumen pasa a dividir. Mándalo abajo para que lo divida a la masa. Y esta masa molar, ya pues, al toque, lo paso arriba a multiplicar.
¿Cómo queda? Ahí está. ¿Me agarraste la idea o no? ¿Así? ¿Agarraste la idea? Lo que he hecho es el volumen, lo pasé abajo a dividir. Ahí está, mira. Y esta masa molar que me estorba, lo pasé acá arriba a multiplicar. He hecho un cambio, ¿no? Tú vienes, tú te vas. Con la canción, ¿no? Listo. ¿Por qué hice eso? Porque este cociente, ¿no es verdad que ese cociente es la densidad? Ya está. Entonces, esa es la ecuación de densidad. En esa ecuación, la densidad tiene que estar sí o sí en unidades gramos por litro. Ahora, muchachos, miren. Si este es el puma, el pavo ratón, PB, pavo ratón, este es el puma doroteo. El puma doroteo. El puma llamado doroteo. Así se llama esa ecuación. Es una mnemotecnia. A un estudiante no le gusta el puma doroteo. Le cambian el orden. El DRT. Le pongo TRD. Lo mismo, ¿no? Le cambio el orden. TRD. Voy a poner DRT, le pongo TRT. Si esta ecuación que está abajito es el puma doroteo, el que está abajo, entonces la de acá se llama el puma tarado. Ahí está, el puma tarado. ¿Ves? Es simplemente para hacer un emoten, ¿no? El puma doroteo, y si no te gusta, le cambias el orden y se va a llamar el puma tarado. Listo, muchachos. Ya, eso queda a tu criterio. El que tú quieras aprendes. Ese es para la densidad. En la fórmula no te olvides que la densidad está en gramos, el gramo por litro. ¿Ya? Listo, ya. Entonces, ya sabes entonces la ecuación para densidad. Esa ecuación la aplicas para la densidad. Listo, Juan, vamos a programar. Dice, miren, dice, a ver, el hexafluoruro de azufre, el SF6. El SF6. Ya, ¿qué pasa con el SF6? Es uno de los gases responsables del calentamiento global. Ajá, mira, interesante, ¿no? Se caracteriza por su alta densidad. Es denso comparado con los demás gases. O sea, que es pesado, en otra palabra, es pesado, es un gas pesado. ¿Ya? Es altamente pesado. Si quiero hacer una analogía con los sólidos, ya, por ejemplo, si tienes un trozo de tecnopor y tienes un trozo de plomo, los dos tienen el mismo volumen, pero el plomo tiene mayor densidad. ¿Por qué tiene mayor densidad? Porque para un mismo volumen tiene más masa. Entonces la densidad lo puede decir que es relacionado con su peso, ¿no? El plomo es más denso que un corcho, ¿no? Un pedazo de corcho. Una piedra es más densa que un trozo de madera, pero de las mismas dimensiones, ojo, de las mismas dimensiones. Entonces, eso es más o menos para que tengan la idea de cuándo es más denso uno que el otro. Lo que dice aquí es que este gas es altamente denso, si lo comparo con otros gases. Antiguamente fue utilizado, dice, en las suelas de zapatillas deportivas con cámara de aire, ¿no? Y también se usaba para inflar pelota de tenis. Una pelota pesada, pues. Y esa pelota, como es una pelota de tenis tiene que ser pesada, se usaba este gas, porque es denso. Ahora sí, esa hasta ahí, información para el ejercicio, ¿no? Información. Acá viene la pregunta, a partir de aquí. Mira, en San Marcos te venía a decir preguntitas, ¿no? En las últimas líneas está la pregunta. A veces la información me sirve, ¿no? Para el problema y muchas veces no te sirve. En este caso no me sirve. Dice el problema, a ver. La densidad medidas a 936 milímetros de mercurio y 19 grados Celsius. Se supone que es para el gas que me está hablando, del SF6. Me está pidiendo su densidad. La densidad, ¿no? La densidad del SF6. Cuando se encuentra una presión de 936 milímetros de mercurio. Y a una temperatura de 19 grados Celsius. Listo, ya está.
al ojo. Al ojo. Me pide la densidad, el ojo. ¿Qué hace aplicar? Ya demostramos que podemos aplicar el Puma Doroteo, ¿no? Para densidad de gases. ¿Ya? Dándole forma a la ecuación universal, dijimos que se puede llegar a esa relación, ¿no? Ahora, ¿qué R vas a usar? ¿En qué está la presión, pues? Para saber qué R usar. ¿La presión en qué te está dando? Mira, ¿qué te da la presión? ¿En qué unidad? mmHg, milímetro de mercurio. Entonces eso te obliga a trabajar con qué R? Con el 62.4. Me obliga, pues. Porque no me acuerdo, ya no te preocupes, yo te voy a acordar aquí, mira. Un milímetro de mercurio va el 62.4. Ahí está, entonces para que te acuerdes, ¿no? Una refrescada de memoria. Listo, continuamos. Se acabó, listo. Y no te olvides que en esa formulita la densidad tiene que estar sí o sí, te va a salir en gramo por litro. De todas maneras, la densidad te sale en esta unidad. Está todo, ¿no? Ah, pero falta la masa molar. Ya, pues calculemos la masa molar. Calculemos la masa molar, muchachos. Masa molar, M rayita. M rayita del SF6. Azufre, 32. Más 6 flúors. 6 veces 19. Mientras que tú vas operando eso, por favor, ayúdame cuánto sale eso. Calcula. ¿Cuánto sale eso? No, joder, ayúdeme con el valor. ¿Cuánto sale? 146. Muy bien, gracias. 146. Unidad de gramo mol. Se acabó. Reemplazo. Presión. Acá está. 936. Masa molar. Lo acabo de hallar. O mejor dicho, me soplaron. 146. Densidad de gas. No conozco. R. Dijimos que trabajo con él. 62.4. Y la temperatura tiene que estar necesariamente en grados Kelvin. A 19 le sumo 273. ¿Cuánto sale? 273, 8393, 292. Kelvin. Estoy sumando 273. Ah, acá es 292. 29, un ratito. 292, ¿no? Todo en grados Kelvin. Ya está. Bueno, ahí habría que operar un poquito y sale la respuesta, ¿no? Ya está. Pero acá lo voy a despejar un poco. Es 936 por 146 por 62.4 por 292. Densidad, bueno, ahí me está soplando, dice que es 7,5 ya. 7,5 gramos por litro. Listo. Respuesta, 7,5. Respuesta, ahí la tiene. Listo, muchachos, ¿alguna consulta, alguna pregunta, dudas? Profesor, la última parte donde está 32 más 6 por 19, ¿esa podría repetir? No lo escucho bien. ¿En cuál, no te escuché bien, ¿cómo dijiste? ¿En cuál parte? En ¿En la cuál parte? penúltima, en la que está 32 más 6 por 19. Al lado izquierdo, ¿Acá? ¿Esto? no más abajo, donde ¿Acá? está 146 gramos por mol. Acá está más abajo. ¿Acá es? Sí, esa parte, más abajito ahí. Ah, es la suma, pues. Es la suma, es acá, es esta suma. Azufre, 32. Ahí está, azufre, 32. Hay 6 flúors. 6 flúors. 6 flúors. Flúor tiene Ah, son 6 flúor, F6 dices, F6. Son 6 flúor. 6 veces el flúor que es 19. Acá va la suma, la cantidad. Tienes que tener en cuenta cuánto pesa cada átomo y cuánto sale. Masa molar, ¿no? Listo, ¿te voy a otra pregunta? ok. Gracias.
Ya, muy bien. ¿Tiene otra consulta? Esta pregunta vino en San Marcos el año 2008, ¿no? Hace más o menos, ¿cuánto? 12 años, ¿no? 11 años. No, 12 años, ¿no? 13 años, ¿no? 13 años. ¿Qué edad tenían? Algunos tenían 3 años, otros tenían 4 años, 5 años, 6 años. Está en primaria uno, ¿no? En primaria. 2008. De repente por ahí uno nacía, ¿no? No, todavía nacieron, pero en el 2008, ¿no? Ya. Examen de admisión. Esta pregunta a veces es rápida, pero por ahí varios se confundieron, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, a ver, tengo el gas NO2. NO2. Óxido de nitrógeno. ¿Qué presión en atmósferas? Me pide esto, la presión, ¿ah? ¿Qué presión en atmósferas? Ahí está la pregunta. En atmósferas ejerce el dióxido de 1,25, 1,25, no, por litro, ¿no? Por litro. A una temperatura, muchachos, a una temperatura de 1,87. Justamente aparece la presión, mira, aparece. Entonces ya puedes reemplazo, pues, y calculo la presión. Pero es al toque, mira. ¿Qué R va? Depende de la unidad, pues. ¿En qué te está pidiendo la presión? ¿En qué te pide la presión? La presión me la está pidiendo en atmósferas. Ah, ya. Entonces, como la presión me la está pidiendo en atmósferas, me Profesor, está pidiendo la presión que la... Dime. ¿me podría Escucho. repetir todo? Porque creo que se había lajeado y no soy el único, creo que ¿Sí? había entendido. Ah, ya. Ya nuevamente, no hay problema, no hay problema. Se escucha entrecortado. Nuevamente. Ya, avíseme cuando pase eso para poder dar la solución. Y avíseme, ahí se escucha mejor, ahí. Sí, ahora sí. Ya, cuando se escuche entrecortado, por favor avíseme para poder dar solución. ¿Ya? Ya, avíseme y yo lo soluciono. Listo. Ya, avíseme. Ya está, ¿no? Te pide la presión en atmósferas. Te dice que la densidad de gas es 1,25, la densidad del gas. Está a una temperatura de 1,87. Con esa información hay que hallar la presión. Como te he acomodado toda la densidad, mira, la densidad del gas, tienes que aplicar el Puma Doroteo, pues. Porque en esa ecuación aparece la densidad. Yo te preguntaba, ¿qué R vas a usar? ¿Qué R vas a usar? Depende de la presión. Me está pidiendo que haya la presión en atmósfera. Como el problema te dice que tienes que hallar la presión en atmósferas, tienes que usar, para que te salga el 0,082. Si no, no te sale en atmósfera la presión. En esa ecuación, asegúrate que la densidad esté en gramos por litro. Esté en esa unidad, mira, qué bonito, sí está, mira. Sí está en la unidad correspondiente, o sea, sí puedo reemplazar. Me falta la masa molar, hay que hallar la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar? Nitrógeno, 14. Cada oxígeno, 16. Operando, 2 por 2, ¿no? 32, 46. 46. Listo, ya está. Ahora sí, ya tengo la densidad. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, muchachos? Reemplazar, ¿no? Reemplazar. Presión, masa molar, DRT. Opero. Presión, es la pregunta. Masa molar, 46. Densidad de gas, 1,25. R, 0,082.
Temperatura en Kelvin, ¿cuánto sale? 460. Ah, 180. Ah, muy bien, gracias. 460. 460. Operando, ¿cuánto queda eso? Miren, operando esto, si yo divido 1.25 por 0.082 por 460 entre 46, esta presión me sale, operando, y el 46 pasado a dividir me queda 1,05, 1,025 atmósferas. Miren, algunos se emocionaron y dijeron, porque está el 1, el 5. No, se emocionaron ya, pero sobremanera, y dijeron, no, la clave debe estar seguramente, ya, se han equivocado seguramente en, ¿cómo se llama? En colocar, y es el 10,25, porque aparece el 102. Otros dijeron, no, es la, no, se han equivocado en la coma, ya, la han tipiado mal. ¿No? Están los mismos números, pero no puede decirme que 10 es igual que 1 y pico, pues. Que 100 y Profesor, ¿qué pico fue lo, es igual que 1. profesor, ¿qué fue Dime, lo que dijo? dime. Es que se me escuchó muy lajeado. Ya. La clave, mira, calculando me sale 100, calculando, sale 1,025, calculando, 1,025. Yo le decía aquí, muchachos, le decía que algunos estudiantes aquí, miren acá, está, de aquí, como la clave está 1, la respuesta calculando esto sale 1025, algunos marcaron la B y otros marcaron la D, porque aparecen justamente esos números, el 1025. En la D aparece también el 1025. Pero no pues esas dos respuestas porque 1 punto y pico, que es la respuesta 1, 0, 1, y algo, no pues igual a 10, algo, pues. Ni tampoco a 102, algo. O sea, ahí tenemos ya error conceptual, pues. Se puede equivocar de repente en un en tanto, de decir de 1 y tanto a 10 y tanto en la B, o en las D a 102 y tanto. O sea, ahí no tiene sentido que decir que la clave está mal, pues. Eso pasa porque falta aproximar, pues. Hay que aproximar esa respuesta. Vamos a aproximar. Ahí tengo 3 decimales, está aproximado al milésimo. Voy a aproximar al centésimo, o sea, con 2 decimales. Con 2 decimales. ¿Ya? Con 2 decimales. ¿Cuánto es la presión con 2 decimales? Presión 1,0. Como después del 2 está el 5, aumente una unidad. 3. Y ahí sí tengo la respuesta. Letra C, la clave. ¿Ya? Entonces, tener cuidado en la respuesta, ¿no? Tener mucho cuidado en la respuesta. Letra C, la clave. ¿Esto ya tiene una consulta? Bien, si no hay una pregunta, pues ahí tienes clave la tarea y ahí estaremos terminando la clase, ¿no? ¿No hay una consulta?